Para mí es un honor y una gran responsabilidad pues dirigir esta sesión, y es un poco abrumador debido al gran nivel científico y que todos conocéis, y a todo el público que ha asistido de gran nivel, y a los intervinientes en el número que luego pasaré a presentar. No sabía muy bien cómo empezar esta intervención, y antes de dar todos los números que quizás se nos olviden, voy a contar un par de anécdotas personales de cuando yo entré en el instituto por el año 2002, que a los pocos meses me encontré con que Carmen organizaba la Semana de la RILEN en el instituto. Entonces te encuentras con un instituto lleno de gente extranjera. Yo no tenía apenas experiencia, acababa de salir de la universidad, y tienes la oportunidad de meterte en comités donde se habla de fractura de hormigón, en otros donde se habla de durabilidad, en otros, no sé, de todos los temas que tenías a tu alcance. Entonces teníamos todos esos comités dentro del instituto, teníamos presentaciones de gente que llevaba unos meses y algunos los había leído en papers, y bueno, tienes allí toda esa gente a mano, ¿no? Como quien dice, y la posibilidad de estar dentro de la organización. Pero pocas semanas antes o después también nos metimos en una furgoneta de 7 plazas, nos fuimos hasta un puente que está en el norte de España y nos pasamos todo el día midiendo tirantes, midiendo corrosión, viendo patologías, comiendo unos bocadillos corriendo y volviéndonos por la tarde. Es decir, y todo esto tiene sentido porque veías desde lo más teórico, o estabas al pie del cañón en lo más teórico, pero sin perder la perspectiva de lo práctico. Y como se dice tradicionalmente, sin que se nos caigan los anillos. Es decir, podíamos compatibilizar esas dos cosas en un mismo día y no había ningún problema, y todo eso debido a la iniciativa y a todo el movimiento que producía Carmen. Y bueno, dado esta pincelada, porque yo creo que sí, para la posterioridad van a pasar todos los números y todo lo que os voy un poco a mencionar, que ya aparte se han mencionado, pero también lo que hay detrás es todo ese dinamismo y bueno, toda esa energía que tiene Carmen. Entonces, en este punto, voy a introducirla lo mejor posible a Carmen antes de su presentación, y voy a hacer una breve reseña de su carrera científica y de sus logros. Mari Carmen Andrade Perdrix ha realizado su carrera investigadora, como ha mencionado Gonzalo, en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el IETCC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se incorporó como científica titular ya en el año 1979. Fue directora del mismo en los periodos de 1985 a 1988 y en 1993, desde 1993 hasta el año 2000, siendo profesora de investigación en 1987, que es el grado más alto que podemos alcanzar los científicos. Y, por cierto, hoy coincide también el homenaje, hacer aquí un pequeño... coincide en esta serie de coincidencias, hoy es el Día Mundial del Número Pi. El instituto tiene la forma del número pi, y hoy tenemos estas casualidades, ¿no? de estas coincidencias. Actualmente, ha sido investigadora, profesora de investigación hasta su jubilación recientemente, y actualmente Mari Carmen Andrade es profesora invitada en el Centro Internacional de Métodos Numéricos e Ingeniería, en el CIMNE, de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde el momento de su jubilación. Desde el punto de vista internacional, ya se ha comentado que fueras donde fueras es como también un pasaporte internacional. Todo el mundo conocía a Carmen Andrade y ha sido presidenta de diversos organismos internacionales como la UATC, la RILEN, la WAFTO, y desde el 2006 al 2008 fue directora general de Política Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia. Posteriormente, hasta 2012, asesora del Secretario de Estado de Universidades y del Secretario de Estado de Investigación. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, entre los que quiero destacar el premio de la NEIS, el Whitney Prize, en el 2013, el Fellow de la RILEN, es miembro honoraria de la TIRRILEN en el 2014, es doctora honoris causa por la Universidad de Trondheim y por la Universidad de Alicante, y desde el punto de vista más investigador y más tecnológico,
ha dedicado su vida profesional al estudio de la durabilidad de las estructuras de hormigón armado, con un prolífero producción científica, siendo autora, como dice Gonzalo, de más de 230 artículos SCI, 107 capítulos de libros, más de 600 comunicaciones en congresos y tiene concedidas varias patentes nacionales e internacionales. Ha dirigido 28 tesis doctorales y ha sido responsable o ha participado en diversos comités de normativa de AENOR, de UNE AENOR, del CEN, el JCSS o de la propia RILEM. También en el campo tecnológico y de transferencia, Carmen siempre ha transmitido a su grupo de investigación la filosofía de Eduardo Torroja, que se resume de forma muy plástica en la frase de técnica plures, ópera única, siendo consciente de la necesidad de un enfoque multidisciplinar para poder avanzar en el conocimiento, en este caso de las estructuras de hormigón armado, y de los procesos que tienen lugar en ellas, a diferentes escalas y en diferentes momentos. Así, desde un primer momento, puso de manifiesto la necesidad de establecer colaboraciones tanto en el ámbito nacional como internacional, escuchando y abordando los problemas del sector de la construcción, a la vez que se llevaba a cabo avances en la investigación básica. Así que ya tengo poco más que decir y prefiero darle la palabra a Carmen Andrade. Y empiezo con los agradecimientos al director de la Escuela de Caminos, Francisco Martín Carrasco, por estar aquí y acoger este acto, a la revista Hormigón y Acero, a Gonzalo Ruiz, por haber hecho esta iniciativa, a H, en la figura del presidente Antonio Martínez Cutillas. Muchísimo quisiera destacar la presidencia del CSIC, la vicepresidenta de Transferencia de Tecnología, Ángela Ribeiro, y por supuesto la presencia del FIB, donde ahora yo me dedico mucho más tiempo. Hugo, muchísimas gracias. También, aunque luego, bueno, creo que hay algunos ya aquí, sí están en la mesa redonda posterior, el propio Hugo Corres. Agradezco muchísimo al director técnico de ADIF, Eugenio Nasarre, que además nos acompaña ya en este momento, Luis Vega en el Ministerio de Vivienda, la parte de Vivienda, y en el Ministerio de Fomento también he visto a Álvaro Navareño. Muchísimas gracias por la participación. Y, por supuesto, a los autores. He puesto en negro los que están presentes y en azul los que no están, porque voy a decir dos palabras de ellos. Entonces, no los cito, van a hablar ahora y me siento profundamente agradecida por el tiempo que han dedicado para esos artículos. Quiero hablar de ellos dos, de Cedek Bazant y de Hans Reinhardt. A ambos les he tratado, he tenido la enorme suerte. Para mí, Bazant es el ingeniero a nivel mundial más premiado y más laureado. En la RILEM tuvo intervenciones muy prontas, enormemente impactantes, toda la parte de fluencia y todas las contribuciones que hizo, y sigue haciendo, porque también se mantiene perfectamente activo. Y le invitamos al instituto en una ocasión que le invitaron, yo creo que fue la Academia de Ingeniería, le invitamos a dar una conferencia en el instituto y sigo teniendo contacto con él. Me pone en su círculo por ejemplo, para el tema del puente de Génova, pues he tenido la suerte de estar en su círculo de comentarios más directos. Hans Reinhardt, perdón, es muy conocido también en RILEM por todo el tema de mecánica de fractura. Yo he compartido con él muchísimas horas, comidas, cenas en el Technical Advisory Committee de la RILEM, en el buró de la RILEM, y le debo, lo tengo puesto en un artículo, haber entendido cómo se fractura el hormigón debido a la corrosión de la armadura, haberlo entendido desde su perspectiva, y me dio una serie de indicaciones que todavía sigo haciendo uso de ellas. Por lo tanto, Chenek me ha dicho que estaba ahora en California, que le era imposible venir, y Hans Reinhardt, su salud no se lo ha permitido. Y, por otro lado, nombrar también a las dos personas de Latinoamérica, Andrés Torres Acosta y Pedro Castro, que tampoco pueden estar aquí, son de México. A ambos también, como se ve, han participado y venido al instituto. Con Andrés Torres sigo teniendo mucho contacto, es más, podemos tener un Skype semanal, seguimos trabajando juntos en una serie de temas, y Pedro Castro es ahora el director técnico de Alcompat. Ahora
yo soy presidenta de Alcompat en este momento y aquí me acompaña cuando yo recibí el premio Whitney en Estados Unidos. Entonces a ambos también les estoy muy agradecida por todo el intercambio y colaboración con ellos. Y les invitamos, y no pudieron venir y no me he podido resistir a que no estén aquí, Christopher Page, por enfermedad de su mujer Mary. Aquí está su mujer. Tengo que decir que cuando con Chris le visité su laboratorio, estuve un verano con ellos y Mary cuidó de mi hijo pequeño porque no podíamos llevarle a la guardería. Entonces Mary se quedaba con los niños, siendo ella una bióloga pero había dejado de trabajar cuando tenía los niños, entonces ella cuidaba a mi hijo pequeño mientras yo trabajaba con su marido. Y Chiosti Tutti, que lo pongo porque es muy conocido y todo el mundo habla de su modelo, y también por enfermedad le ha sido imposible contribuir en este número. Y luego quería hacer un agradecimiento especial a mi marido, a Jesús Rodríguez. He puesto aquí una foto en la que estamos con el equipo del Manual Contebec, donde también está Luis Ortega Basagoiti, que también está aquí presente, con Fagerlund Tuuti y Hobbs, que era del British Cement Association, y que, bueno, pues tanto Tuuti como Fagerlund se ocupaban en ese momento del hielo-deshielo, Hobbs estaban ocupando del árido álcali y los demás nos ocupábamos de la parte de corrosión. Jesús, gracias, has sido un compañero estupendo de vida y también de trabajo, cuando he podido convencerte que participes en mi trabajo. Una mención a mis hijos, está aquí el mayor, Jaime y Juan, porque ellos han compartido a su madre con la ciencia y entonces pues siempre es agradecido. No he puesto fotos, pero tengo aquí a 2 de mis 3 hermanos, también quisiera mencionarlo porque esta energía que tengo de pequeña, la tengo desde pequeña, y la tengo desde pequeña porque solo tenía hermanos varones, 2 mayores, siempre me ganaban a todo y entonces yo tenía que sacar la cabeza y lograr supervivir en aquella familia. Por lo tanto, les agradezco horrores que siempre me han estado estimulando para ver si llego, porque yo no llegaba, era la pequeña y niña además. Entro ahora un poco en el contenido de la presentación y por supuesto no voy a entrar en detalle. He hecho un resumen aquí que no se ve, pero espero que se ponga la presentación luego, de las 5 décadas, porque el tiempo pasa volando. Yo entré en 1969 en el instituto y estamos en 2019. Si no cuento mal, pues son prácticamente 5 décadas. Y he hecho una separación de década por década sobre los hitos en el campo de la corrosión de armaduras que se han producido. He puesto en negro y azul los que han sido a nivel general en toda la historia, y pretendo hacer ampliación de este artículo que he escrito, pues pretendo hacer una ampliación de él para que quede el testimonio de eso que fue. Y he puesto en rojo donde creo que he podido contribuir y que se me reconoce a nivel internacional, y que están puestas aquí un poco a la derecha, pues una serie de ellas. He trabajado en casi todo, en corrosión de armaduras y todo lo que está alrededor, incluido hormigones durables. Y como se ha dicho, he dedicado siempre, y ahora se verá, le he dado mucha importancia a la normativa. Primero porque me lo trasladaron así nada más llegar al instituto, y lo segundo porque mi especialidad es ingeniería química y los ingenieros químicos somos los aplicados de la parte, o sea, los que hacemos aplicación en la parte de los químicos. O sea, somos los bichos raros que además de eso pues tenemos reactores o trabajamos en fábricas. Entonces la parte de la aplicación ha sido absolutamente espontánea en mí por eso. Y está ahí la parte de aplicación a temas, a casos reales. ¿Cómo empezó todo? Ahí me voy a centrar un pelín más, y es porque el tema de corrosión de armaduras me lo propuso José Calleja, que era el jefe del departamento de química, y me dijo que es que habían estado utilizando cloruro cálcico como acelerante de fraguado y habían encontrado en un edificio de viviendas corrosión. Y realmente no sabía si la culpa la tenía el cloruro cálcico. Ahora nos parece mentira, pero eso era junio del 69, y él quería saberlo. Me propuso otro tema, pero como le vi muy interesado en este, acepté este. Yo no había estudiado corrosión en la carrera, era justo la última asignatura de metalurgia y justo esa no llegamos a tiempo y no sabía nada de corrosión. Entonces hicimos una serie de probetas, tuve que hacer 500, porque rompíamos a 1, 2 y 3 meses,
y con dos grosores, 2 diámetros, y estos son una serie de moldes que todavía se siguen usando y que diseñé en aquel momento porque eran de 2x2x4, porque si los hacía de 4x4x16 me iban a ocupar mucho, y como me dejaba muy poquito sitio en el laboratorio, pues dije voy a reducir a la mitad el tamaño de la probeta. Y me pasó Calleja su potenciómetro, que es esto, es un milivoltímetro, la batería para darle energía, y esta era la celda que me tuve que fabricar el electrodo de calomelanos. Ahora una barbaridad, pero estuve manejando y trabajando el cloruro mercurioso para hacerme el electrodo, porque entonces los electrodos de referencia se los hacía cada uno. Y me fue esencial que Calleja me dijo que para aprender corrosión, puesto que no sabía, fuera a las clases de Sebastián Feliu, y que por lo tanto Sebastián Feliu me dio toda la base. Realmente aquello fue esencial. Encontramos corrosión, recuerdo a Calleja diciendo cuando le llevé probetas corroídas, dijo, es verdad, es que corroe, aquí está la muestra. Y tuve que hacer fotos, era como muy caro, se hacía muy extraordinariamente, con lo cual me hice a mano todas las 500 probetas por las 4 caras, dónde estaba la corrosión, y la tesina tiene esto. Me gusta mucho dibujar, por lo tanto no me costó tanto, y estuvimos viendo los potenciales y ya vimos que había que buscar una técnica de medida no destructiva, porque si teníamos que estudiar esto, dos aditivos teníamos, en fin, era imposible. Y eso fue la tesis. En la tesis decidimos entrar a una técnica no destructiva, me la sugirió Feliu, que estaba en aquel momento empezando a leer sobre ella, la resistencia de polarización, y ya entró en mi vida como profesor o como maestro José Antonio González. Aquí estamos presentando el primer póster en Alemania, y Pepe Fullea, que luego he sido compañero, que estaba haciendo la tesis justo aplicando esa misma técnica, pero a la corrosión de las baterías de los coches, es decir, del plomo en sulfúrico. Me hicieron un aparato, un galvanostato, que es de madera con la capa de la placa, vamos, la tapa de fórmica, porque lo sugirió el CENIM, y entonces ya añadí un aparato que, y aquí me centro solo un segundo, la técnica está basada en la ley de Ohm, es decir, yo aplico una pequeña corriente al metal y salta el potencial. Entonces la relación entre los dos es la resistencia a la corrosión, aunque se diga resistencia a la polarización, con muy pequeña polarización, y la velocidad de corrosión es la inversa de esta resistencia. Esto pasa como con las cosas a veces de Einstein, que parecen muy simples, pero luego tienen muchísimo detrás. Pero en todo caso, pues me empapé de electricidad, de todo lo que tenía que ver con las técnicas, y lo que hice fue con estas vigas de 2 metros, porque si no saltaba más de 20 milivoltios, porque no podíamos bajar más la corriente, pues tuvimos que hacer vigas muy grandes, 2 metros, pretensadas, 48 vigas, y yo iba aplicando un potencial, esperaba un tiempo, aplicaba otro potencial, esperaba un tiempo, y esto es, por ejemplo, con cada viga a distintas edades, cómo iba variando la velocidad de corrosión. Y ya representando la RP, porque entonces no habíamos diseñado todavía qué beta, qué constante se podía utilizar, apareció lo que yo llamo el milagro. Y el milagro es que si está pasivo el acero y si tiene inhibidores, la resistencia sale muy alta, y si está con insuficientes inhibidores sale intermedia, y si está activo la resistencia es muy baja. Es decir, esta técnica realmente es fantástica, es para mí un milagro, porque se repite y se repite, y habiendo estado horas y horas midiendo, pues ahora cuando hay gente, que todavía hay gente que pretende llamar la atención diciendo no, la RP no funciona, no mide corrosión, dices, bueno, pues dedícate a otra cosa, porque realmente la técnica ha demostrado, después de 50 años, está ahora normalizada en ASTM totalmente. En aquel momento era completamente novedosa, yo fui la primera que lo aplicó al hormigón, y lo aplicó también desde un punto de vista muy básico. Estos primeros artículos, pues este es del año 78, es uno de los más citados de mi currículum todavía ahora, en el cual comunicamos la técnica, y he puesto y he querido destacar, ha sido nombrado antes, que participé en hormigón y acero desde muy al principio. Es decir, aquí, bueno, en el 72 presentamos la
técnica antes de que terminara la tesis en unas jornadas en el instituto, pero luego en el año 77 hablo de la EP77 para decir que tiene una serie de cosas que no están bien con respecto a la durabilidad, es decir, Calleja me dijo pues léase esto y a ver qué opina de lo que pone sobre la durabilidad. Pues hice este artículo y otro también que tiene que ver con la Asociación Técnica del Pretensado. Es decir, desde el principio, pero estando en el instituto era muy sencillo, era inmediato, te involucrabas en las revistas del instituto y en las publicaciones. Y quería destacar solamente de la parte de la técnica que he propuesto hacer disoluciones que simulan la fase del hormigón para no tener que hacer siempre hormigón. Ahora se usan habitualmente, pero nosotros las publicamos entonces como de décima en pH se puede simular la fase acuosa. Ya me compraron un aparato un poco mejor, que también tuvimos que modificar, hicimos también el diseño de la probeta pequeña y calibramos la técnica con las pérdidas de peso, que esto no lo hace prácticamente nadie. Es decir, demostramos que lo que medíamos electroquímicamente con la ley de Faraday, pues sale lo que se pierde de verdad. Y eso es otro milagro. La ley de Faraday para mí es otra cosa que funciona fantásticamente. Y también empezamos a variar las humedades relativas de todas las probetas para poder ver los rangos de corrosión. De ahí aparece esta propuesta que es aceptada universalmente y está en una recomendación de la RILEN de los rangos de corrosión que son corrosión baja, moderada, alta y que tienen que ver con, hicimos la pérdida de sección del acero con respecto a los años, 100 años para verlo. En esto ya me ayudó Jesús a enfocarlo y hicimos estos rangos que son totalmente aceptados a nivel internacional, de tal manera que hay algunos aparatos que no son capaces de medir velocidades bajas y entonces se inventan otro rango porque no son capaces de medir con las velocidades tan bajas que se mide en un metal pasivo. Perdón. Y ahora ya entro en decir que me ha estimulado muchísimo, se ha comentado, Javier lo ha dicho muy bien, estos resultados me introdujeron a mí en la comunidad internacional. Me invitaron a este congreso en el año 81, solo estamos aquí 3 mujeres, Byforce, que era compañera de Tuuti, Caroline Hanson, que era del grupo organizador de Hans Arup, que era quien organizaba el congreso, y yo misma. Y bueno, pues aquí está Jörf, Page, Schissel también está aquí, Dennis Land, es decir, entré en ese mundo y ya no he podido salir de él. Me apoyaron totalmente, me reconocieron las contribuciones, me invitaron a entrar en el comité de la RIL en que estaba activo, el que llevaba Schissel, el de Corrosion of Steel in Concrete, y aquí pues está Jörf, Baker, Tuuti, Schissel, y esta es la celebración del doctorado de Tuuti con Benström, que era su director de tesis, y el propio Schissel. Y de esa manera ya no he podido salir de todo ese círculo y les agradezco muchísimo la cantidad de inspiración que me han producido. Es destacar como otro hito importante el que teníamos que medir in situ y resulta que cuando aplicas esa técnica de un poquito de corriente a una estructura grande, pues la corriente se va por los lados y no sabes bien sobre qué área mides. Entonces a Feliu se le ocurrió colocar un anillo de guarda para confinar la corriente debajo justo del central. Esto es original de Feliu, yo lo que hice es mejorarlo y aplicarlo mucho y de ahí salieron una serie de corrosímetros que son conocidos a nivel mundial y aceptados como los más exactos, que con la colaboración de todo el equipo electrónico de Geocisa, la patente cedida a James Instruments, que sigue vendiéndolo y sigue siendo enormemente leal, pasándole a Geocisa sus royalties. Y ahora, con el permiso de Geocisa, hemos creado una spin-off porque ya Geocisa no se encuentra capacitada o con personal para poder seguir, digamos, comercializando los aparatos. Está el del anillo de guarda o está el medir cuánto se va a la corriente con la distancia. Y esta es la primera prueba que hicimos en el Puente de los Arenales a la salida de la 6 de Madrid. Como veis, son los aparatos del laboratorio con un grupo electrógeno.
tuvimos que llevarnos un grupo electrógeno encima de mi coche para poder hacer las medidas. Aquí estoy con Feliu y José Antonio intentando sostener el anillo de guarda. Este ya es el primer prototipo de aparato G-Core con José Antonio dentro de un puente en Sevilla, y aquí es en el estadio de Maracaná, utilizando la siguiente versión del G-Core, y esta es la última versión, que parece más bien un milivoltímetro, porque ya la electrónica permite cosas mucho más avanzadas para medir. Es vital, y en este sentido siento que se ha dejado mucho toda la parte de las técnicas de medida, porque si no mides en realidad lo que está pasando, pues la información que tienes es muy cualitativa y muy subjetiva. Y el futuro, aquí he puesto lo mismo que antes, pues a mí me parece que el futuro tiene que ir porque los ingenieros estructurales se impliquen mucho más y podamos calcular bien todo lo que es el comportamiento estructural de estructuras corroídas. En ese sentido, hay varias personas aquí que también se dedican a ello, y la normativa es esencial. Lo que está en la normativa es lo que va a leer todos los ingenieros y lo que va a ayudarles a resolver los problemas. Por lo tanto, nunca debemos despreciar la normativa, todo lo contrario, se necesitan muy buenos investigadores de allí y sensores para interpretar cómo se comportan las estructuras reales. Nos llevamos grandes sorpresas con ello cuando lo hacemos. El efecto del clima, el impacto de la temperatura es enorme y sabemos muy poco, en el laboratorio se ve muy mal. Bueno, y varios de los temas que están aquí que me parecen importantes, tener armaduras resistentes a la corrosión, que nos evitaríamos cantidad de problemas si no se corroyeran, y todo el tema, como he dicho, del recálculo de las estructuras deterioradas. ¿Qué es lo que me ha ayudado muchísimo? Pues el contraste constante con todos mis compañeros, y siempre voy buscando al mejor del área, porque sé que ese me va a dar la mejor versión, y en ese sentido es algo fundamental salir fuera, no medirse solo dentro del país, hay que medirse con los que están a nivel internacional y formar parte, como ya hemos dicho, de las organizaciones internacionales. A Chris Page, que es la única estancia que yo hice aquí en Aston, con Kedam es uno de los grandes en la impedancia, con Tom Frauenfelder, que es conocido en toda la parte probabilista, sigo trabajando. Él tiene en su mano, y le intento insistir en que publiquemos el capítulo de durabilidad del Probabilistic Model Code. No acaba de terminar de sacarlo adelante, pero sigo trabajando con él en el Joint Committee of Structural Safety. Fagerlund, que me gusta la foto porque era sobre los fiordos de Noruega, y como les ha trabajado siempre en hielo y deshielo, pues es una foto que siempre me ha gustado. Aprendí muchísimo de él sobre el tema de la humedad, cómo entra la humedad en el hormigón. Venesland, soy doctor honoris causa de Trondheim porque él me propuso. Alberto Sagües en Florida, que también he tenido horas y horas de conversación por teléfono, y los dos secretarios de los comités RILES en los que he estado, Jörg Kropp y Josh Willikers, con el que sigo trabajando. Jörg se ha retirado. Galvele, que tristemente fallecido, para todo el tema de corrosión bajo tensión, ha sido enormemente... he aprendido muchísimo de él, y Pietro Pedeferri, también tristemente fallecido por todo el tema de protección catódica de ello. Y también esa perspectiva internacional y conocer todo tipo de temas, como ha dicho Javier. No solo hay que estar en el propio tema, sino que hay que escuchar lo que están haciendo los demás en los otros temas. Y para eso el haber estado en la RILEN, que he sido presidente, esta es la reunión en Madrid que ha mencionado Javier, o otra reunión, como se ve, no hay muchas mujeres, somos siempre muy poquitas, a ver si se animan más, ahora ya somos más en la RILEN. O esta es la UATC, aquí éramos dos mujeres reunidas en el instituto. Este es el Liaison Committee, que fui presidente mientras fui también presidente de la RILEN, donde están los presidentes del CIB, del FIB, de la IAPSE, también en el instituto. Y este es el FIB, y Hugo estaba allí porque con motivo de mi 70 aniversario, justo el día que cumplía 70 años, teníamos una reunión del Model Code, y entonces uno de ellos lo averiguó y me hicieron un pequeño homenaje
por los 70 años en la reunión del FIB. He dejado aquí para mencionar el centenario de Eduardo Torroja, porque cuando yo entré en el instituto nadie me hablaba de Torroja. Es asombroso, pero solo José María Urcelay, que escribió con él lo del momento tope, y luego mis dos vicedirectores, tanto a Antonio Ruiz Huerto como a Aurelio Alamán, pero nadie hablaba de Torroja. Entonces decidimos celebrar el centenario y me leí casi todos los libros, todos los que pude encontrar sobre la obra. Y realmente a partir de ese momento me di cuenta que es un valor enorme el que tenemos en España, ya se ha dicho en muchos sitios, con él y con otros coetáneos, no solamente él, porque Fernández Casado, otros muchos han hecho contribuciones con una ingeniería absolutamente de nivel mundial. Aquí estamos con José Antonio Torroja, el ministro Arias Salgado o José María Aguirre, tristemente fallecido, era el presidente de la Comisión del Centenario, y lo que es inspirador y que él llevó a la práctica y que, bueno, pues parece que también yo he conseguido lo del técnica plures y ópera única, porque hace falta en esta especialidad ser multidisciplinar. Latinoamérica, ahora soy presidente de Alcompat, es lo mismo, es una riqueza enorme, son 17 o 19 países con técnicos también de muchísimo nivel. Y está lejos, pero ahora con Skype está mucho más cerca. Entonces yo le he dedicado también mucho tiempo, porque Alcompat se formó a partir del CENCO, del primer CENCO que me tocó presidir, se formó Alcompat, y bueno, pues con todos ellos que son investigadores también muy notorios en su país, pues he aprendido muchísimo, y he puesto esta foto en la que están todos riéndose: Pedro Castro, Paulo Elene, Pedro Garcés, Raúl Jusni o Viterbo Orrelli. Y ya estoy terminando, con eso termino. Personas que han sido esenciales y no quería dejar de mencionar eran en la parte todo de lo que es la dirección del instituto y de aprender a dirigir grupos, Aurelio Alamán y Antonio Ruiz Huerto. Las secretarias han sido siempre esenciales, las secretarias de dirección, Marisa Daza, Maribel Cruz, Amparo Arralón o Victoria Gijón. El grupo, he tenido distintos colaboradores y grupos, siempre también han sido esenciales, imposible nombrarlos a todos, no quería dejar de mencionarlo, y quiero terminar agradeciendo a Leticia Quemada, que está aquí todos estos últimos años en que he podido, dicen, es que ¿cuánto rindes? Dice, sí, claro, porque es que somos dos, y entonces como somos dos y una no se ve ni se nota, pues parece que yo hago el doble, pero claro, es porque Leticia ha hecho muchísimo de trabajo para mí. Y nada más, del futuro me parece que publicar es básico, porque hay que contrastar ideas y dejar testimonios. Lo que vamos avanzando tiene que quedar para la sociedad, hay que ponerlo por escrito. Hormigón y Acero es una revista esencial en la historia de la ingeniería, no solo de la española. Han estado pidiendo el número de la descripción del puente de Morandi, me lo han pedido varias veces, porque ahí estaba escrito ese testimonio. Y el futuro está necesitando una buena ingeniería basada siempre en una buena ciencia. El ingeniero debe buscar siempre las mejores fuentes, o porque las desarrolla él o porque las busca de otros. Y no vale cualquier cita. Hay que ir a los que tienen contrastadas sus teorías y son aceptadas. Y luego, finalmente, con respecto a mí, pues es mi carácter. Decía Einstein que no se deja de pedalear cuando se envejece, sino que se envejece cuando se deja de pedalear. Muchas gracias.